Saludos a todas y todas. Mi nombre es Noel Abad y junto con mis compañeros Hardy Xavier Puello Novas, Jennifer Bautista Lorenzo, Daniel Flete Cortorreal y Joan Camilo Moreno, vamos a estar hablando sobre la filosofía. Vamos a estar hablando cosas como por ejemplo su concepto, su etimología, historia, algunos escritos, entre otras cosas. Espero que la exposición pueda servirle de mucho y puedan entender todo lo que vayamos a hablar. Así que sin más preámbulo, comencemos. Bien, ahora les voy a estar hablando sobre la división sistemática de la filosofía. Se debe entender por división sistemática de la filosofía a una manera de organizar científicamente la disciplina filosófica de tal modo que sea más sencillo discriminar cada una de las áreas que la conforman. Si bien los especialistas no se ponen de acuerdo, y esto es saludable en cierto término, eh, la manera más aceptada de la filosofía aquí se presenta la que se considera es la más pertinente en el desarrollo posterior de este estudio. La filosofía ha sido considerada siempre como un árbol de la ciencia, es decir, constituye el tronco madre de donde se desprendieron todas las demás formas particulares del conocimiento. Y por esa razón a la ciencia se les suele llamar ramas. Puede afirmarse alegóricamente que la filosofía es un árbol que nació y creció en un terreno fértil, que es la Grecia. Pero como sus ramas se fueron haciendo cada vez más pesadas, las mismas se fueron desprendiendo del tronco, haciendo poco a poco casa aparte, constituyéndose cada una cada una disciplina independiente en un saber particular. No obstante, existen otras ramas que siguieron atadas a dicho árbol, de modo que clasificamos la filosofía de la siguiente forma. Cabe destacar que reducir la filosofía únicamente a la división anterior es antojadizo e incluso injusto. Es una clasificación válida, pero no excluyente. Lo anterior porque existen algunas otras disciplinas que se pueden incluir dentro del saber filosófico, aunque suelen tratarse como ciencias independientes. Algunas de ellas son la axiología, que trata acerca de los valores o la estimativa, la estética, que comprende una filosofía del arte, filosofía de la ciencia, que es una reflexión teórica del conocimiento científico, filosofía del lenguaje, que pretende un análisis de la comunicación oral y escrita, entre otras disciplinas. Con estos primeros dos temas se abarca una parte de estas nociones preliminares. Es pertinente adentrarse en la filosofía desde la perspectiva histórica, previa a una exposición global de la historia universal. Saludos a todas y todas. Mi nombre es Noel Abad y junto con mis compañeros Hardy Xavier Puello Novas, Jennifer Bautista Lorenzo, Daniel Flete Cortorreal y Joan Camilo Moreno, vamos a estar hablando sobre la filosofía. Vamos a estar hablando cosas como por ejemplo su concepto, su etimología, historia, algunos escritos, entre otras cosas. Espero que la exposición pueda servirle de mucho y puedan entender todo lo que vayamos a hablar. Así que sin más preámbulo, comencemos. Yo les estaré hablando sobre el origen histórico y geográfico de la filosofía. La filosofía existe desde más de 2000 años. Apareció en Grecia en el siglo VI a.C. Se dice que uno de los 7 sabios de la filosofía griega fue Tales de Mileto. Es el primer filósofo y padre de la filosofía, por haber sido el primero en dar una explicación lógica sobre el origen del universo. Entre los primeros filósofos que aparecen en la historia podemos mencionar a Jónicos, Anaxímenes y Anaximandro. Luego llegó Aristóteles, quien sostenía que el primer filósofo fue Homero, no tanto porque fuera un cosmólogo o metafísico comparable a Tales o Parmenides, sino porque sentó las bases místicas del pensamiento griego y fue el responsable del tránsito del mito al logo, metafísica. Previo al nacimiento de la filosofía, la educación y la formación espiritual del hombre, de la
Helada antigua, encuentran entre los griegos una fuente inagotable en la poesía. Los poemas homéricos, como la Ilíada y la Odisea, por ejemplo, constituyen para los griegos un énfasis sustento espiritual. El pueblo griego no contó con textos sagrados, así los poemas homéricos y los mismos textos de Hesíodo, como Teogonías y los trabajadores de los días, representaron para los antiguos helenos lo que para el judaísmo representa la Troya, o libros de la ley, en general en el Antiguo Testamento para todos los hebreos. La Teogonía, obra de Hesíodo, por ejemplo, narra el origen de los dioses, aunque termina siendo una cosmogonía, es decir, una explicación sobre el origen del cosmos, pero de manera poética y acudiendo, desde luego, al mito. El mito puede definirse como una representación simbólica de los fenómenos desconocidos de la vida y la naturaleza, y en Grecia, esa función de expresar y escribir acerca de dichos fenómenos correspondía al poeta. Los griegos alimentaron su sed de saber gracias al mito. La mitología constituía toda una religión popular cimentada en la multifacética sobre los dioses y la sustancia dominante en Roma, poco antes del siglo II a.C. Arrasgó con buena parte la cultura griega, la mitología romana terminando siendo una adaptación de la cultura mítica griega y la Roma imperial. Al consumarse la dominación romana, la mitología del imperio va a prevalecer por encima de la cultura griega, aunque cuando fue esta última, su fuente fue primero. La filosofía nace entonces como una forma de explicar el origen del mundo, pero ya no a partir de sus suposiciones mitológicas, sino a partir de la razón humana. Aquí se halla, al menos históricamente, un origen primogénito del saber filosófico, aquel que se tuvo entre el Génesis, los pensamientos milesios, siglo antes de Cristo, conociendo el esplendor, definiendo cuándo pasaría la impositas islas griegas. Antes de la filosofía clásica por excelencia, allí no solo se asentaría como un innovador tipo de conocimiento, sino además desplegaría su impacto al resto del mundo conocido. Con la llegada de la filosofía al círculo ateniense y contando con la complicidad de grandes maestros como Sócrates, Platón y Aristóteles, el mundo ya no sería el mismo. Se dice que la fama es mala consejera, pero en este caso habría que hacer una excepción, pues la buena fama intelectual de aquellos grandes pensadores ya ha llegado hasta nosotros, los hombres y mujeres que vivimos alrededor del siglo XX. Ramas de la filosofía. La filosofía, como todas las ciencias, comprende diversas ramas, como son la metafísica. Se centra en el estudio de la realidad, su naturaleza, su estructura, sus componentes y principios fundamentales. Algunas de las nociones fundamentales con las que entendemos el mundo proviene de una tradición metafísica particular. La nociología, también conocida como la teoría del conocimiento, estudia las distintas formas del saber y las dinámicas mediante las cuales se logra el conocimiento, centrada en la manera misma en la que los saberes se construyen. La lógica estudia los procedimientos formales y racionales de pensamiento, la demostración, la inferencia, mediante las cuales puede obtenerse conclusiones a partir de premisas. La ética estudia la moral, la virtud, el deber, la felicidad y los códigos de comportamiento humano para, de alguna manera, hallar el lugar del ser humano en este mundo. La estética es la rama que estudia el concepto de la belleza y lo hermoso, intentando dar con su significado y sus modos de determinación. La filosofía política se dedica al estudio teórico de las relaciones entre los seres humanos en sociedad, el poder, la estructura política, el gobierno, entre otros. La filosofía del lenguaje estudia el lenguaje como fenómeno. Qué cosa es, cuál es su naturaleza y qué representa para la humanidad. Todo ello mediante métodos que
no son empíricos, lo cual lo distingue de la lingüística. La filosofía científica se centra en la rama de la filosofía que se encarga de examinar tanto la naturaleza de la ciencia como hasta qué punto se aplica a la práctica para obtener conocimientos válidos y confiables. Entre los pensadores que destacan en este ámbito se encuentran Rudolf Carnap, Karl Popper y Thomas Kuhn. La ontología es la rama de la filosofía dedicada a indagar acerca de la existencia de los fenómenos. Entre los filósofos que destacan están Platón, Aristóteles, Georg Schelling, entre otros. Por último, la epistemología se centra en el estudio del modo en el que los seres humanos generamos conocimiento a partir de nuestras reflexiones y nuestra relación con el entorno. Se trata de examinar tanto la validez de las conclusiones a las que llegamos, teniendo en cuenta tanto los datos iniciales como la metodología usada, para considerar también el contexto social e histórico en el que surgen las hipótesis y las preguntas que deben ser contestadas. Llega existiendo desde hace muchos siglos, desde el Renacimiento. Entre sus representantes más famosos figura el historiador como René Descartes. Buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo de cómo ustedes ven o en qué momento están viendo este video. Bien, bueno, en el día de hoy vamos a hablar acerca de la definición de filosofía. Realmente esto es un campo bastante amplio, ya que hay muchas definiciones. Con esto me explico que no quiero decir que tengo la razón o no, sino que en cuanto a estas definiciones que les voy a ir diciendo, ustedes van a aprender, ustedes van a, como que dice, saber cuál es su definición. Definir qué es la filosofía no suele ser tan sencillo como explicar el concepto desde su etimología. Lo bueno es que existen varias definiciones que nos enseñan qué nosotros podemos coger. Por tal razón, no se pretende con este libro presentar la última definición ni la más exacta. Se intenta solamente añadir una postura más en la definición del concepto, logrando en la medida de lo posible resumir algunas de las definiciones clásicas que se han recogido a lo largo de la reflexión filosófica en el devenir histórico. Bueno, algunos filósofos dicen que es la ciencia que es el conocimiento de la totalidad de las cosas, porque antiguamente la filosofía abarca todos los estudios posibles que pudieran existir, por cuanto era el árbol de toda la ciencia, el gallo. Ok. Bueno, esta por su parte asoma allí uno de los rasgos más distintivos de la filosofía. Se trata de un racional y por ende humano, que hoy en día nos puede ayudar bastante en cuanto a nosotros saber diferenciar cuál es la definición. Algunos de los filósofos más destacados que han mencionado sus definiciones lo tenemos aquí. Es Aristóteles. Aristóteles dice que filosofía es el principio de todo principio y primera causa. También Cicerón dice que es la ciencia que intenta conocer todo lo individuo y lo humano. Santo Tomás de Aquino dice que es la ciencia que abarca todas las verdades que surgen de la razón. Y por último, René Descartes dice que es el estudio que hace que el hombre para conducirse bien en la vida. Entonces, si notamos, todos ellos tienen una definición diferente en cuanto a filosofía. No podemos decir diferente, ni que a tal nivel, pero tienen sus definiciones cada uno. Entonces vemos claramente, eso nos enseña que nosotros podemos escoger cuál es la definición para nosotros y quedarnos con eso. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, desde la hora que me ven, espero que se encuentren muy bien. Bueno, me toca la parte de la biografía y para comenzar rápidamente le hablaré sobre Aristóteles. Bueno, Aristóteles fue un filósofo macedonio oriundo de Estagira, razón por la cual es llamado frecuentemente el Astagirita.
Él nació en esta región de la Macedonia antigua en el año 384. Él es uno de los filósofos más prominentes de la antigüedad. Por muchos tiempos, sus ideas dominaron el pensamiento filosófico, hasta tal punto que aún hoy seguimos oyendo hablar de él con fuerza. Fue el tutor de Alejandro Magno por encargo de su padre Filipo de Macedonia. Él también fue discípulo de Platón y testigo indirecto de Sócrates, aunque no alcanzó a conocerlo. También podemos hablar de Arquímedes, que es un conocido inventor y científico que al modo griego nació en el 287 antes de la era de Cristo en Grecia. Él consta con estudios de Alejandría y que fue conocido como el más brillante físico de la antigüedad. Él calculó el valor del pi, que hoy en día conocemos, que muchos de nosotros lo utilizamos en la escuela cuando estábamos en eso de la primaria, que digámoslo así, con una aproximación asombrosa. Él también creó la estática de los sólidos y los hidratásticos. Él también estudió los fenómenos de la reflexión y la refracción de la luz. También podemos hablar de Darwin, que este fue un científico naturalista y antropólogo físico inglés, que nació el 12 de febrero del 1809 en la localidad británica de Cerebrit, algo así, más o menos. Vamos por ahí. Pero él menciona que inició sus estudios de medicina en Edimburgo y 3 años después emprende además estudios de teología. Esta era mi parte que mencionar y los dejo con mis compañeros. ¿Qué es la filosofía? Desde un punto de vista contemporáneo, la filosofía es una especie de ciencia, más de la cual se desprenden casi todas las disciplinas especializadas que hoy en día conocemos. Centra sus estudios, intereses en la reflexión específicamente sobre temas como la moral, la belleza, la existencia y el lenguaje. Origen etimológico de la palabra filosofía. La palabra filosofía es de origen griego y tiene su origen en filo, que a su vez proviene de fileo, que significa amor, amistad, y de la palabra sofía, que significa sabiduría. Por lo anterior se concluye que, por lo menos etimológicamente, la filosofía no es otra cosa que amar o amor o amistad por la sabiduría, y en consecuencia el filósofo es el amante o el amigo del saber. Origen de la palabra filosofía. La filosofía es tremendamente antigua. Sus orígenes deben retraerse hasta la Grecia clásica, alrededor del siglo V a.C. Se dice que fue inventada por el antiguo matemático y pensador Pitágoras, quien al ser interrogado por el rey espartano Leónidas I respecto a si él se consideraba realmente un sabio, respondió humildemente que más bien era un amante o buscador de la sabiduría, que coloquialmente se le llama filósofo. El propio Pitágoras definió a los filósofos como un tercer tipo de personas, de los que les gusta actuar y ganar reconocimientos, y también de los que les gusta comerciar algún tipo de lucro. Por lo contrario, los filósofos solo aspiraban a observar e entender. Así lo hicieron los primeros grandes 3 filósofos occidentales, tales como Sócrates, Platón y el mismo Aristóteles. Además, marcaron un hito fundamental en el pensamiento que el posterior imperio romano heredaría y transmitiría a toda Europa. La filosofía medieval. De fines del siglo III al siglo XV, con San Agustín de Hipónoma, se pone fin a la filosofía antigua y da inicio a la filosofía cristiana, y con ello uno de los principales periodos más relevantes del pensamiento, el medioevo filosófico, etapa de grandes disquisiciones, fuertes luchas de pensamiento, disputas que se mueven entre la razón y la fe. No es de extrañar que se tome al obispo africano como un punto de referencia en que convergen por no ser transitorio la antigüedad y la edad media. Aurelio de Agustín, que también era conocido el más célebre de los santos padres, destacó como lumbrera de la filosofía y al mismo tiempo como pastor de las almas. A pesar de su pasado oscuro marcado por el paganismo, pero pudo más una conversión probada como un ingenuo escepticista.
dos de las corrientes teológicas filosóficas más relevantes de esta era. Por un lado estaba la patrística, que tuvo por líder indiscutible a San Agustín y que aglutinó a los primeros escritores teológicos y filosóficos del cristianismo. Se dividió en dos ramas, padres apostólicos y padres apologistas, ambos, pero especialmente los apologistas o apologetas tuvieron como una tarea esencial defender la iglesia y las doctrinas cristianas de los ataques herejes y los apóstatas que se suscitaron especialmente entre el siglo XII y el siglo VII después de Cristo. Otros padres importantes después de San Agustín fueron San Ignacio de Antioquia, San Ireneo, San Justino y San Clemente de Alejandría. Por otra parte, estaba la corriente escolástica, que fue iniciada por San Anselmo de Canterbury Imbudio, en parte por la patrística, íntegramente representada posteriormente por el doctor Angélico, Santo Tomás de Aquino, el más grande teólogo y filósofo de la escolástica cristiana, y por muchos siglos el filósofo oficial de la Iglesia Católica. Por mucho tiempo, hablar de doctrina católica era lo mismo que hablar de la teología tomista. Periodos de la historia de la filosofía antigua, abarca desde el siglo VII a.C. al siglo III después de Cristo. Comprende un periodo histórico de casi 1000 años y suele dividirse en filosofía clásica griega, filosofía romana y filosofía alejandrina. Aunque fue la filosofía griega la que más se propagó debido a lo que es de mayor extensión temporal y de la mayor proyección, por esta razón se dedicará mayor espacio y atención al pensamiento griego, dejando la filosofía romana y la filosofía alejandrina para una breve mención al final. Pues es precisamente el periodo de decadencia de la filosofía griega que sobresale más ambas regiones. Filosóficamente hablando, tal como se afirmó en páginas anteriores, los primeros filósofos de la que se tiene noción fueron los presocráticos, es decir, que vivieron después de Sócrates, antes de Sócrates, y entre ellos los filósofos milesios, llamados así por pertenecer a la escuela de Miletos. Puede ubicarse la época de esta primera corriente hacia finales del siglo VII antes de Jesucristo. La corriente presocrática puede dividirse en tres grandes grupos. Entre ellos se encuentran los filósofos cosmólogos o naturalistas, los filósofos pitagóricos o matemáticos y los metafísicos, que se reflexionan en torno al ser. Los filósofos cosmólogos son llamados así porque centraron su atención al mundo, el cosmos, en el cosmos griego. Esos pensadores son los pioneros del saber. Los filósofos pitagóricos, mejor conocidos como los filósofos matemáticos, son denominados así por su maestro Pitágoras. Hablar de un pitagórico y su escuela pitagórica es una esencia a la misma cosa, salvo que han extendido alguna persona que quisiera llamar pitagórico porque seguía o admiraba al maestro de Samos, sin que necesariamente fuera sido parte de su escuela. ¿Pero qué propone el pitagorismo? Bueno, propone demostrar que la realidad toda es matemática, que todo se explica con símbolos o signos matemáticos, que los números son elementos ordinarios de todo cuanto existe. Alguna razón tendría desde todo las cosas son un número, y el peso de lo material y la mitad de las dimensiones se expresan mediante representaciones numéricas. Pero la filosofía pitagórica es mucho más elevada y compleja, no es el propósito, es más elevada y compleja, pero aquí no vamos a abundar mucho sobre ella. Los filósofos metafísicos son llamados así porque centraron su estudio en el problema filosófico del ser. A partir de allí, el pensamiento dará un viaje importante. La reflexión filosófica tendrá una mayor concepciones que se fijarán en torno al problema de la existencia, merced a la irrupción de la escuela eleática fundada por Xenófanes. Surge en este periodo el filósofo más importante de toda corriente presocrática, Parménides. Con este pensador aparece la metafísica. Con Parménides, la filosofía pasa de ser física a ontológica. Son filósofos metafísicos. Zenón de Era, descubridor de la dialecta, Heráclito de Éfeso, cuya filosofía del Benín es en franca opción a la doctrina del ser inmóvil de Parménides.
Hizo ambas formas de pensar irreconocibles. Otros filósofos presocráticos a destacar son Epicúrodes de Agrigento, Anaxágoras y Demócrito. La filosofía presocrática llegaría a su fin obviamente con la aparición de Sócrates y con el primer gran pensamiento humanista de la antigüedad. Antes se suscitaba lo que podría llamarse un periodo de transición con los sofistas, los primeros pensadores que cobraron por enseñar. Entre las filosofías más importantes están Hipias, Prótico y Eutidemo, pero sobre todo Protágoras de Abdera y Sorgias. Los sofistas son profesores ambulantes que van de pueblo en pueblo, donde en ciudad enseñando a los jóvenes, pero y por eso no son fuertemente atacados por Sócrates. Enseñan únicamente por dinero, aunque nadie niega su excelencia filosófica y su capacidad como oradores y retóricos. Los sofistas tuvieron una gran influencia en la cultura griega. Eran los maestros de la palabra, para ellos nada era más eficaz por medio de la palabra. Se puede persuadir al ignorante y confundir al más sabio. Esta convicción lingüística y filosófica se convirtió a los sofistas en los primeros filósofos del lenguaje. La filosofía moderna abarca desde el siglo XVI a finales del siglo XVIII. La historia de la filosofía moderna está estrechamente ligada a los acontecimientos propios que caracterizaron el modernismo. Los ideales renacentistas humanistas marcaron de forma decidida el devenir histórico del pensamiento moderno. El Renacimiento, nueva actitud común de todos los pueblos de Europa, además de ser un movimiento intelectual y cultural, que tuvo como fin la exaltación de los valores artísticos y literarios, que tuvo como agente la restauración, muy tardía por cierto, los grupos de las culturas griegas y romanas. El humanismo, en una cara del superior renacentista, buscaba la recuperación y cultivo de los estudios literarios de la antigüedad, y que suponía en algún sentido a la escolástica medieval. La filosofía moderna se caracterizó por antropocentrismo y humanismo, el cientificismo, la apreciación de la naturaleza, el racionalismo, el empirismo, la libertad de idealismo, el renacimiento de la ilustración y la filosofía laica. Durante este periodo se produjeron bastantes cambios, entre esos se encontraban la transición del feudalismo al nuevo capitalismo, la transición del feudalismo al capitalismo, el surgimiento de la burguesía, la formación de estados nacionales modernos, el absolutismo, el mercantilismo, la forma protestante, las grandes navegaciones, la invención de la imprenta, el descubrimiento del nuevo mundo y el comienzo del movimiento renacentista. Entre los escritores más famosos y pensadores de la filosofía moderna se encontraban Michel de Montaigne, Nicolas Machiavelli, Jean Bodin, Francis Bacon, Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, Brados Spinoza, Blaise Pascal, Thomas Hobbes, René Descartes, John Locke, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Denis Diderot y Adam Smith. Bien, saludos, mi nombre es Joan Camilo. Yo le voy a estar hablando sobre lo que es la filosofía y algunas de sus inquietudes. La filosofía nace entonces como una forma de explicar el origen del mundo, pero ya no parte de suposiciones mitológicas, sino de las razones humanas. Aquí se halla al menos un origen primigenio del saber filosófico, aquel saber que tuvo su génesis con los filósofos o los pensadores milesios en el siglo VI a.C., despertando de una fantasía como quien despierta de una realidad misma. El ser humano se plantea en el origen del pensamiento acerca de su propio ser. Pero antes es importante cuestionarse cómo llegó aquí, o sea, a este mundo. O sea, que cuál es la razón por la que ser parte de este mundo físico que lo envuelve. Ese deseo inquietante del ser humano por saber qué hace aquí,
contribuye a una búsqueda afanosa del archer o arge de las cosas. Resulta fácil hoy, en pleno siglo XXI, comprender y asimilar la existencia de este mundo físico, del que incluso se podría escrutar sus leyes y se podría escrutar sus misterios y discutir sus leyes. Pero para el hombre antiguo sí que fuera una hazaña cuestionarse todo y partir de la nada, sin antecedentes, sin métodos científicos, sin tecnoscopio con el cual pueda observar más allá del universo, sin armas ni instrumentos, que el constante anhelo de poder interpretar la realidad circundante.